se logra trabajar dentro del país concertadamente con el Ejecutivo y el Parlamento Nacional para que puedan hacerse leyes nacionales, y hacia afuera coordinadamente con el resto de países, ¿no? Y allí lo que yo planteé desde el primer día al resto de la delegación peruana fue: tratemos de conformar una bancada Perú, que los conflictos internos, digamos, no se reproduzcan en un foro internacional, porque ahí deberíamos ir para apuntalar la posición y la proyección externa del país, ¿no? Ahora, un poquito yendo a lo, digamos, histórico, cuando surge el Parlamento andino, bueno, había la idea acá en América Latina, en el caso concreto de nuestro Perú, con personajes como Aya de la Torre y otros, la idea de llegar a un Parlamento europeo. ¿Estamos en ese camino? Hay mucho, es un desafío muy grande, es decir, contar con un Parlamento como lo tiene Europa. Sí, bueno, yo creo que hay que recordar efectivamente a la Torre la autoría en la Constitución del año 79, el tema de la integración latinoamericana figura allí. Se planteó otros grandes hombres que también eran del partido aprista, como Tausen, Ezcurra y otros que fundadores del Parlamento Latinoamericano, ¿no? Entonces, yo creo que, claro, la idea es avanzar hacia un carácter vinculante como tiene el Parlamento Europeo, pero al propio Parlamento Europeo le tomó mucho tiempo, ¿no? Entonces, hay un foro que se llama Eurolat, que relaciona a los parlamentos de Centroamérica, andino, de Mercosur, etcétera, con los europeos. Tiene 2 sesiones ordinarias al año y bueno, los grupos de trabajo se reúnen antes. Justamente voy a ser coponente con Javier López, que es parlamentario español, sobre el tema de desigualdad y cohesión social. Qué importante. ¿Para cuándo se va a realizar esta ponencia? Esto va a ser en el primer semestre del próximo año. Entonces por los grupos de trabajo, se preparan ponencias de lado y lado, ¿no? Se elaboran estos documentos. En este asentamiento de estos días, dices, inicialmente, claro, uno va viendo el monstruo por dentro. Antes es una visión, pues, si se quiere, a veces abstracta de las cosas, y ya cuando uno está encima del caballo realmente ya sabe cuánto galopa cuánto galopa el Parlamento andino. En esa visión que estás logrando, ¿cómo estás viendo el papel de nuestro país ante la región andina? ¿Por qué? ¿Por qué te pregunto esto? Porque ahora se habla de muchas cosas, con una Venezuela movida, un Santos Premio Nobel de la Paz, pero que ahora trata de negociar con el Ejército de Liberación Nacional, se suspendió este diálogo con las FARC, también no se sabe hasta cuánto más. Un plebiscito donde los colombianos le dijeron no a Santos, una Bolivia donde casualmente va a haber una reunión, un gabinete binacional, va a ir Kuczynski, va a estar con su homólogo Evo Morales. En esta región, ¿cómo ves el papel de nuestro país? Bueno, ese es un tema central, ¿no? El Parlamento andino ha participado activamente, o se ha buscado relacionar con el proceso de paz en Colombia, porque hay un lema que se planteó, que es que la paz de Colombia es la paz de la región, ¿no? Y efectivamente también hay que fortalecer los gabinetes binacionales. Hemos tenido antes con Ecuador, ahora vamos a tener con Bolivia, y vamos a tener con el resto de países, bueno, con Colombia, que también han habido avances fundamentales, ¿no? Entonces, la proyección del Perú debería darse de una manera central, yo creo que planteando procesos de convergencia, por ejemplo, entre la Alianza del Pacífico, la Comunidad Andina, el Mercosur, y no polarizando, teniendo más bien una opción integradora, porque el Perú puede jugar un rol de liderazgo en ese sentido, ¿no? Hay algunos críticos, de vez en cuando aparecen, ¿no? ¿Qué le dirías tú a aquellos que a veces han opinado, a veces lo han escrito, que el Parlamento andino debe desaparecer? ¿Qué le responderías a veces a esas voces críticas? Bueno, a veces decirles, o la primera impresión de decirles que tienen razón, ¿no? Porque efectivamente,
claro, para la mayor parte del público no han sido capaces, la institución como tal, de difundir qué hace, cuál es su utilidad, claro, para qué sirve. Y los propios parlamentarios demostrar el trabajo que se hace. Por ejemplo, se han dado normas comunitarias sobre movilidad humana al interior del espacio regional andino, sobre protección de la mujer, sobre temas de salud, sobre cambio climático, que son temas centrales. Nosotros en la comisión que estamos presidiendo, que es de integración, infraestructura, energía, hemos planteado dos aspectos, ¿no? Uno de integración fronteriza y el otro de cadenas de valor, que permite una confluencia de tanto de la Alianza del Pacífico como de la comunidad andina, ¿no? Entonces, son aspectos, o la pelea contra la biopiratería, o la búsqueda de convalidación y reconocimiento de títulos, la movilidad de estudiantes, de profesores, la tarjeta migratoria andina, su ejecución en la práctica, que podamos no solo estudiar, sino laborar en el espacio andino, traer una sede de la Universidad Andina Simón Bolívar, propiciar compras conjuntas de medicinas para que se rebajen los precios y favorezcan a la población. O sea, son temas, muchas cosas en por realidad, supuesto, que se pueden hacer. De la cual está disfrutando ya la gente, ¿no? Sí, y hay otras que necesitamos, por eso tenemos que coordinar con el Parlamento Nacional, que algunas de esas se transformen en leyes nacionales y que cada delegación parlamentaria haga lo propio en sus países. Por eso yo he tenido en estas primeras semanas una ronda de negociaciones tanto con viceministros y gente del Ejecutivo, ministros, como con voceros parlamentarios del Congreso, porque me parece que sobre todo en temas que son políticas de Estado deberíamos tratar de avanzar. Correcto. Antes de ir a la pausa, amigas y amigos, con lo que nos ha dicho Alan, en realidad, si no existiera el Parlamento andino, habría que inventarlo, ¿no? Yo creo que sí, yo creo que habría que inventarlo si cumple efectivamente con sus funciones, porque también hay que ser sinceros, hay un riesgo de que quede pintado en la pared, ¿no? También. Y también, como le ha pasado al Parlamento Nacional, tener índices altísimos de desaprobación. Afortunadamente creo que hay una gestión bastante profesional, digamos, en general, y han habido también mejoras en la aceptación del Parlamento. Entonces creo que eso muestra que es posible que con buenas gestiones o con acciones concretas la población responde. Entonces no es culpa de la opinión pública, es culpa de los políticos o de nosotros que ahora entramos al Parlamento, aunque tampoco podemos asumir el activo y el pasivo, pues, efectivamente, de todos estos años, ¿no? Bien, 5:17, amigas, de saber qué es el Parlamento andino realmente, porque a través de este Parlamento andino también se pueden canalizar muchas demandas de la ciudadanía, si bien no hay un efecto vinculante, pero es un foro de debate muy importante, y sobre eso vamos a ampliar con nuestro invitado. Regresa. Creo que ese es un sentir de quienes conocemos tu trayectoria y hemos visto tu accionar intelectual y como catedrático, pero ahora tienes que volcar. Ahí está el reto, toda esa experiencia acumulada en tu actividad profesional, ahora aplicar al tema del Parlamento andino. ¿Cómo hacerlo? Es decir, ¿qué ambiciones tienes para que esto funcione, este Parlamento andino? Bueno, primero agradecer el elogio. Yo creo que hay una buena representación peruana. La delegación peruana, cada cual tiene su propia especialidad y creo que tenemos que hacer el mayor esfuerzo por dejar. Tú vas con la bandera, la camiseta de Frente Amplio, ¿no? Sí, salí elegido con el Frente Amplio, fui invitado como independiente tanto a la segunda vicepresidencia como al Parlamento andino, ¿no? Y el desafío ahora es, como señalas, cómo lo que se ha planteado desde la academia. Yo tengo varios años estudiando los procesos de integración de América Latina, algunas propuestas negociadoras, hemos participado de alguna manera también desde el cuarto de al lado, que le llaman las salas juntas en negociaciones, no del lado oficial, pero el tema es cómo tratar de concretar iniciativas o temas, ¿no? Efectivamente es un gran reto
y ojalá que podamos avanzar en lograr alguno de estos. Si hablamos de mecanismos, por ejemplo, los amigos que nos escuchan dicen, bueno, acá tenemos el Congreso de la República y a veces llegan con cartas, llegan con peticiones, con demandas, denuncias, van al Parlamento, van a la oficina MS Partes y llegan con un sobre para el congresista tal, y ahí va la demanda del ciudadano. En este caso, ¿cómo se está viendo esto en el Parlamento andino? ¿Cuál es la forma en que el ciudadano puede llegar a tu despacho, a los despachos de los colegas tuyos que nos representan ante este foro? Excelente punto, porque nos permite mostrar unas limitaciones que hay que deberían cambiarse. Para empezar, nosotros somos elegidos por votación nacional. Entonces no tenemos una representación local o regional. Sería equivalente a una suerte de como era antes el Senado. El Senado, ¿no? Sí. Entonces, la discusión, no tenemos iniciativa legislativa, o sea, tiene el Poder Judicial, tienen los gobiernos regionales, los gobiernos locales, etcétera. Entonces, estamos planteando, nuestra delegación, uno de los colegas ha planteado que podamos tener iniciativa legislativa para efectivamente recibir demandas y transformarlas en propuestas de ley o propuestas que respondan a esos problemas, ¿no? Entonces, sí tenemos, bueno, los canales de redes o correos electrónicos y una oficina donde podemos trabajar, pero, digamos, hay limitaciones, ¿no? Deberíamos también participar con voz en algunas de las comisiones del Congreso Nacional, como las de Relaciones Exteriores. No en todos los temas, pero en los temas de la competencia. Pero como hay comisiones de educación y otras, quizás también deberían ir cuando le toca a uno estar en esa comisión y plantear temas que hay una circulación de ida y vuelta para estos elementos. Pero sí creo que es fundamental poder hacer esta labor de representación que no se ha hecho tanto, poder ir también a la región, por ejemplo, integración fronteriza. Sí. Queremos ir Por ejemplo, te interrumpo, a veces sucede que es una realidad bien delicada la de fronteras, incluso en el tema de radiodifusión, llegan las ondas de radios vecinas, de países vecinos, y las nuestras no están repotenciadas. O tú conoces, por ejemplo, que los niños a veces cruzan la frontera y van a la escuela del otro país, o al médico del otro país. Y ahí esa situación que acabas de tocar, Alan, del tema fronterizo es capital, y te dejo en la exposición. Sí, eso estamos elaborando, hay un plan de trabajo para tratar de coordinar con los representantes parlamentarios de las regiones, de todas las tendencias y bancadas, con los gobiernos regionales y locales y con el Ejecutivo. Esta reunión que anunciaste al comienzo del programa de los gobiernos regionales es fundamental. Y ojalá que les den más recursos y más atribuciones, porque esas poblaciones requieren más recursos para atender directamente los problemas, y no con un centralismo desde Lima, de los que no conocen qué hay que hacer ni cómo impulsar. Ahora, viene una pregunta que cae de Maduro. Efectivamente, tú dices se necesitan muchos mecanismos para que puedan realizar esa obra. ¿De qué depende? ¿Qué se necesita que ocurra para que, por ejemplo, comiencen a darles más facultades a ustedes? ¿Cómo ir a ese camino ejecutivo y que ustedes cuenten con más herramientas? Bueno, esto depende esencialmente del Congreso de la República, ¿no? Y en este caso tendría que ser la voluntad política de Fuerza Popular, porque si ellos asumen esta iniciativa y la plantean o la respaldan, bueno, esa modificación se puede dar. En algunos casos, yo no soy jurista, pero creo que se requiere una modificación constitucional. Pero esto tiene que ser algo de consenso, que se vea. Nosotros no queremos meternos donde no corresponde. Hay una representación parlamentaria nacional, pero lo vemos como complementario. Hay temas en el espacio andino que podemos llevar o podemos ir conjuntamente, ¿no? Yo no tengo ningún problema con la legislación actual a que un colega parlamentario nacional, sea de el frente por el que he postulado o de otra bancada, presente una iniciativa
Y el tema es que se apruebe. O sea, ahora, esto podría tener, si es que ese liderazgo se remarca en el tema de fortalecer el Parlamento andino desde el Congreso de la República del Perú, podría tener un efecto dominó frente a los otros parlamentos de los países miembros del Parlamento andino. Sí, porque en Bolivia, por ejemplo, es por elección directa. En Ecuador, ahora se está convocando elección, también es por elección directa. En Colombia fue por elección directa, ahora los designan desde el Parlamento Nacional. Y en Chile, que también es miembro pleno del Parlamento, pero no de la Comunidad Andina, también los eligen y es rotativo, ¿no? Entonces, esas representaciones en Bolivia los eligen para todos los foros regionales, incluyendo del Mercosur y otros, porque ellos también como miembros asociados y otros buscan una representación total. Yo creo que algo de eso habría que hacer. Ahora que está planteado el Parlamento de UNASUR, quizás no habría que duplicar y decir, bueno, que los parlamentarios andinos que han sido elegidos por voto popular nacional sean los mismos que vayan a UNASUR, ¿no? Claro, hay foros interparlamentarios a los que van no los andinos, sino los del Congreso Nacional. Pero es cuestión, yo creo, de conversar y ordenar el tema con buena voluntad, ¿no? Hay un aspecto muy interesante que hace poco se vivió en Europa, pero que las repercusiones pueden darse hasta aquí. Cuando Inglaterra se sale, cuando el Reino Unido se sale, Gran Bretaña, de la Unión Europea. ¿Y qué nos puedes decir respecto a las medidas antiinmigrantes como consecuencia del Brexit, precisamente, de lo que estamos hablando, podrían afectar a los peruanos? Sí, efectivamente, allí, bueno, Inglaterra planteó en algún momento, o trató de decir, yo pongo las barreras que considere para los migrantes, pero tengo todos los beneficios del mercado único europeo. Y Alemania y otros le dijeron, un momentito, sale con hueso, ¿no? O sea, digamos, tú no puedes querer las ventajas de la integración al mismo tiempo que te quitas de los aspectos que... Claro. Entonces, ahí hay una negociación difícil. Pero uno de los elementos que se han planteado es que la residencia, por ejemplo, las becas de estudio, muchos estudiantes se quedaban, ¿cierto?, a trabajar o a laborar. Eso hay planteamientos de recortarlo. Entonces, y en segundo lugar, una suerte de mercados segmentados. Hay voces que dicen, no, que no estudien en Cambridge o en Oxford con el resto de los ingleses, sino que haya una suerte de universidades con otras características, que los latinos o los migrantes vayan a otra universidad y que después terminan y se regresan, ¿no? Entonces, esas van a ser restricciones nuevas de implementarse, que antes no habían y que va contra esta globalización y estos intercambios que creo que son positivos, ¿no?, para todos. Tenemos un par de minutos, pero hay grandes temas en los cuales yo creo que el Parlamento andino, de hecho, está trabajando, pero hay una preocupación por el medio ambiente, el tema medioambiental, habida cuenta de que Sudamérica tiene pues uno de los pulmones verdes más grandes del mundo, pero está amenazado constantemente. Y nuestros países amazónicos están sufriendo permanentemente esta contaminación. Al respecto, ¿qué pronunciamientos nos puedes dar? Allí hay una norma comunitaria sobre cambio climático. Efectivamente están las reservas de agua más importantes, de agua dulce en la Amazonía. Somos países megadiversos, ¿no?, pero con severas limitaciones. O sea, ni siquiera tenemos una valorización adecuada de esa biodiversidad. Indecopi pelea contra la biopiratería, son 2-3 personas en una unidad. O sea, necesitamos más recursos, cambios en la normativa comunitaria y de protección ambiental, mecanismos de adaptación y mitigación del cambio climático. Ahora hay una experta en el Ministerio del Ambiente, una académica, antes también. Entonces yo creo que es un tema transversal y lo que tendríamos que hacer es conjuntamente ver a nivel doméstico qué se puede hacer, a nivel andino y en los foros internacionales, de buscar lineamientos y planteamientos que nos permitan avanzar. Pero ese es un tema crucial porque, como ha dicho la responsable de Naciones Unidas de Cambio Climático, no hay un plan B.
porque no tenemos otro planeta. Así es. O sea que tenemos que arreglarnos o vamos a tener serios, sobre todo las generaciones que vienen, ¿no? Sí, ver en serio el tema del cambio climático. 5:31 nos ha ganado el tiempo, Alan Ferli, y gracias por tu presencia en San Borja Noticias. No, muchas gracias a ustedes y estamos a la orden. Correcto. Vamos a una